Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y hoy vamos a ver cómo hacer un bonsái. El patrón que he preparado es muy fácil de hacer. Los dos bonsáis están realizados con el mismo patrón. Para el pequeño he utilizado hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Aparte del hilo vamos a necesitar también alambre moldeable. Cada rama tiene un alambre por dentro, un poco de relleno, pegamento de silicona caliente, una aguja y tijeras. Este bonsái tiene alrededor de 10 centímetros de la altura. Y este tiene alrededor de 13 centímetros de la altura. Está realizado con lana del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3,5 milímetros. Aquí también necesitamos alambre, un poco de relleno, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer el tronco. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 20 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza la siguiente vuelta tenemos que colocar un marcador. Entonces, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a empezar directamente la primera vuelta. En la primera vuelta tenemos que tejer 20 puntos bajos. Empezamos en el primer punto de la cadeneta. ...20 puntos bajos. El punto que tenemos marcado es el primer punto de la siguiente vuelta. Entonces la vuelta termina en el punto anterior al marcador. Tenemos una vuelta hecha. Ahora sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y vuelta número 2 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 20 puntos bajos.
Llegamos al punto anterior al marcador, volvemos a colocarlo. En la vuelta número 3 vamos a menguar o disminuir 4 puntos. Tejemos 3 puntos bajos por separado. Y para hacer un menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 3 puntos bajos y un menguado. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y hacemos 8 vueltas sin aumentar y sin menguar. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos bajos. Ya tengo una vuelta hecha, ahora hacemos otras 7 vueltas, igual que esta. Tejemos 16 puntos bajos en cada vuelta. Son vueltas número 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En total tenemos 11 vueltas. Ahora, vuelta número 12. En esta vuelta vamos a separar una rama. Volvemos a colocar el marcador y primero tejemos 10 puntos bajos. Dos puntos de cadeneta. Nos quedan 6 puntos para terminar la vuelta. Saltamos todos estos puntos y tenemos que empezar vuelta número 13. Pero la vuelta número 13 empezamos en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces, o utilizamos otro marcador o marcamos bien el punto, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y en la vuelta número 13 tejemos 12 puntos bajos. Primero son 10 puntos bajos sobre los 10 puntos bajos de la vuelta anterior y los dos últimos puntos tejemos sobre las dos cadenetas que hemos añadido. Tenemos 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 puntos bajos y ahora 2 puntos bajos sobre la cadeneta. Tejemos un punto bajo y otro punto bajo. Ahora tenemos 12 puntos bajos. Otra vez colocamos el marcador y tejemos otras 3 vueltas más de 12 puntos bajos, que es vuelta número 14, 15 y 16. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
Ya tenemos una vuelta hecha, hacemos otras 2 vueltas más de 12 puntos bajos. En total tenemos 16 vueltas. Ahora en la vuelta número 17 vamos a separar otro ramo. Volvemos a colocar el marcador y primero tejemos 3 puntos bajos. Hacemos 2 puntos de cadeneta, saltamos 6 puntos y en el siguiente punto empezamos a tejer 3 puntos bajos. Tenemos que tejer 3 puntos bajos para terminar la vuelta. Entonces son los 3 puntos anteriores al marcador. Tejemos 1, 2 y 3. En total, ahora en la vuelta deberíamos tener 8 puntos bajos. Tenemos 3 puntos bajos más 2 cadenetas y 3 puntos bajos. Vamos a continuar con estos 8 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y hacemos 6 vueltas de 8 puntos bajos. Primero 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de la vuelta anterior, ahora 2 puntos bajos sobre la cadeneta, tenemos 5 puntos y giramos la labor y tejemos 3 puntos bajos que nos quedan para terminar la vuelta. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otras 5 vueltas más de 8 puntos bajos. Después de terminar todas las vueltas, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo cerramos el punto y el hilo escondemos dentro. Vamos a continuar con esta ramita. Tenemos que añadir el hilo añadimos en el primer punto sin tejer. Sacamos el primer punto hacia adelante, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 6 puntos bajos sobre 6 puntos bajos de la vuelta anterior. El primer punto hacemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Tejemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos bajos, ahora tenemos que tejer otros 2 puntos bajos más sobre las cadenetas que hemos añadido. Uno, y 2. En total deberíamos tener 8 puntos en esta vuelta. Voy a esconder el extremo para que no me moleste. Y ahora vamos a tejer otras 3 vueltas más de 8 puntos bajos. Empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, pero también tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo
en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 2 vueltas. Tres vueltas, nos queda una vuelta más por hacer. Y después de terminar la última vuelta también hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y cerramos el punto. Escondemos el hilo por dentro del tronco. Y vamos a terminar con este lado. También añadimos el hilo en el primer punto sin tejer. Hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y aquí también primero tejemos 6 puntos bajos sobre los 6 puntos bajos de la vuelta anterior. El primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos bajos y 2 puntos bajos más sobre las cadenetas. 1, 2. En esta vuelta también tenemos 8 puntos. Ahora vamos a hacer otras 3 vueltas más de 8 puntos bajos. La siguiente vuelta va a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otras 2 vueltas más de 8 puntos bajos. Y esta parte terminamos igual que las partes anteriores. Hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo.
Vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza la vuelta siguiente tenemos que colocar un marcador. Entonces la siguiente vuelta vamos a empezar en el punto marcado, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 2 puntos bajos 8 veces. 2 puntos bajos en el mismo punto 8 veces. En la vuelta número 2 deberíamos tener 16 puntos bajos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Volvemos a colocar el marcador. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 24 puntos bajos. En la vuelta número 6, el motivo que vamos a repetir 2 veces son 10 puntos bajos y 2 aumentos seguidos. Tejemos 10 puntos bajos, ahora hacemos 2 aumentos seguidos. Primero tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto y otra vez tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo, 10 puntos bajos, y 2 aumentos seguidos. Un aumento y otro aumento. En esta vuelta hemos aumentado 4 puntos, así que deberíamos tener 28 puntos. Volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 7 también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 2 veces son 2 aumentos seguidos y 12 puntos bajos. Empezamos la vuelta con 2 aumentos seguidos. Tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora 12 puntos bajos por separado.
Y repetimos el motivo. 2 aumentos seguidos y 12 puntos bajos. Deberíamos tener 32 puntos. Tejemos 2 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 8 y número 9. En cada vuelta tejemos 32 puntos bajos. En la vuelta número 10, el motivo que vamos a repetir 8 veces son 2 puntos bajos y un menguado. 2 puntos bajos por separado y un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos por separado y un menguado. Menguamos 8 puntos en esta vuelta. Volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 11 también vamos a menguar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto bajo y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 12 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces deberíamos tejer 12 puntos bajos. Deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 12 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces deberíamos tejer 16 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 13 vamos a menguar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces son 2 puntos bajos y un menguado. Tejemos 2 puntos bajos por separado y hacemos un menguado. Dos puntos bajos y un menguado.
Y vuelta número 14 tejemos sin menguar. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos la vuelta, el punto. Ahora rellenamos un poco la pieza. Y ahora las dos últimas vueltas metemos para adentro. El extremo también escondemos. Esta pieza vamos a colocar en la rama más alta. Y ahora vamos a hacer otras dos piezas para colocar en las otras ramas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, igual que en la pieza anterior. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la primera vuelta. Volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 3 el motivo que vamos a repetir 2 veces son 4 puntos bajos por separado y 4 aumentos seguidos. Tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, ahora 4 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Y repetimos el motivo, 4 puntos bajos por separado y 4 aumentos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, tejemos sin aumentar. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
Vuelta número 5. Empezamos con 6 puntos bajos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos y terminamos el motivo con 2 puntos bajos. Y repetimos el motivo. 6 puntos bajos, 4 aumentos seguidos, y 2 puntos bajos. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar. Deberíamos tener 32 puntos bajos, así que en vuelta número 6 y número 7 tejemos 32 puntos bajos en cada vuelta. Vuelta número 8. Primero tejemos 6 puntos bajos. Ahora hacemos 4 menguados seguidos. 1, 2, 3, 4 y 2 puntos bajos por separado. Y repetimos el motivo. 6 puntos bajos, 4 menguados seguidos, y 2 puntos bajos. Vuelta número 9 tejemos sin menguar. Deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 10. El motivo que repetimos 2 veces son 4 puntos bajos y 4 menguados seguidos. Tejemos primero 4 puntos bajos por separado y ahora 4 menguados seguidos. 1, 2, 3, 4. Repetimos 4 puntos bajos por separado, y 4 menguados seguidos. 1, 2, 3, 4. Vuelta número 11. El motivo que repetimos 4 veces son 2 puntos bajos y un menguado. En esta vuelta menguamos 4 puntos. Tenemos 2 puntos bajos por separado y un menguado.
2 puntos bajos, un menguado, dos puntos bajos, un menguado, dos puntos bajos y un menguado. Deberíamos tener 12 puntos bajos y en la última vuelta, vuelta número 12, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tejemos 12 puntos bajos. Retiramos el marcador, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, rellenamos la pieza y aquí, igual que en la pieza anterior, las dos últimas vueltas metemos para adentro. Y hacemos otra pieza igual que esta. Aquí ya tengo todas las piezas preparadas, estas dos son iguales, las vamos a colocar en las ramas más bajitas y la primera que hemos hecho es la más grande, que la vamos a colocar en la rama más alta. Vamos a necesitar 3 trozos de alambre, el alambre más largo tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que la altura del árbol. Y igual que el resto, también tiene que sobresalir alrededor de 4 centímetros del árbol. En uno de los extremos del alambre, doblamos el alambre un par de veces. Y ahora, primero el alambre, el más largo, colocamos en la pieza más grande, la colocamos dentro y echamos un poco de pegamento de silicona caliente. Y ahora pasamos el alambre por dentro del tronco. Y aquí también echamos un poquito de pegamento. Y pegamos las hojas al tronco. Y con las otras dos piezas hacemos lo mismo. Ahora juntamos los 3 alambres en la parte de abajo y vamos a colocar el árbol dentro de una maceta. La maceta que tengo preparada tiene base incorporada. Cómo hacer estas macetas podéis ver en mi canal. Colocamos el alambre por dentro del anillo mágico.
Ahora enhebramos una aguja y cosemos el tronco a la maceta. Y ahora podemos dar la forma al árbol, la que nos guste. Podemos doblar un poquito el tronco. Y así ya tenemos el bonsái terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.